vida, obviamente, después que termine, ¿ya? Bueno, les decía que para mí es un gusto volver a tenerlos como alumnos. Ahora les toca la segunda etapa y final del ciclo contable, que es análisis de datos contables y costos. Y esta asignatura tiene un examen final de competencia, ¿cierto? Lo primero que quiero decirles es que por favor no le tengan miedo al examen final de competencia. Es un examen que lo único que hace es tomar en cuenta lo que vimos en uso de información contable y lo que vamos a ver ahora en análisis de datos contables y costos, ¿ya? Se suman los dos y se hace una evaluación. Los alumnos que asisten a clase, como ustedes saben, no debieran tener ningún problema en aprobar la asignatura. ¿Y en qué consiste esta evaluación de competencia? Es que ustedes tienen que mostrar que tienen los conocimientos básicos de contabilidad, o sea, pueden realizar contabilizaciones simples, como las que vimos el semestre pasado. Pueden usar el sistema de Fontana de una manera como también la hemos visto el semestre pasado y la vamos a seguir viendo ahora, y tienen que saber calcular e interpretar algunos datos contables, tanto del balance general como del estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de variación patrimonial, ¿cierto? Tienen que conocer esos estados e interpretarlos. Y esa es toda la materia del semestre. Esas 3 o 4 cosas que les mencioné son las que vamos a ver. Así que, por favor, si alguien los ha asustado con el examen final de competencia, no es para asustarse, ¿eh? No es un examen que presente una gran dificultad, no, para nada, sino que simplemente ahí se mide que se cumplan los objetivos. Así que, por favor, lo único que les pido es que asistan a clase, desarrollen las tareas que están y participen en los foros, porque ustedes saben que si llegaran a estar al filo de la nota, yo lo que hago es revisar su participación y el envío de las tareas. Y también consideren que algunas preguntas yo las saco de las tareas. Las tareas que están arriba son básicamente el mismo tipo de ejercicios que yo hago en las evaluaciones, ¿eh? Así que échenle una miradita, como antes de salir bueno, ya no se puede salir ya, pero ustedes le echan una miradita en la medida que puedan, ¿ya? Traten, es el compromiso, ¿ya? Entonces, vamos a partir para que podamos aprovechar bien la tarde. Miren, tenemos clases, jóvenes, hoy día de 6:30 a 10 para las 8, y mañana tenemos clases desde las 6:30 hasta las 8:30. O sea, hoy día son 2 horas y mañana son 3 horas, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer entretenidas las clases y ojalá sean participativas, porque este tipo de asignatura donde ustedes ya tienen cierta base, cierto contable, permite que uno, en vez de estarles transmitiendo conocimiento, podemos llegar al conocimiento en conjunto, ¿cierto? Ustedes me dicen los conceptos que tienen, las ideas que tienen, y aquí las vamos puliendo y vamos entre todos acordando algunas definiciones o algunas materias que tenemos que ver, ¿ya? Entonces vamos a partir con la presentación del curso de ahora. Denme un segundito. Denme un segundito. Déjenme cerrar algunos software que tengo abiertos para poder participar bien con ustedes. Ya, ahora vamos a compartir. Ya, entonces esta que está aquí es la primera PPT, para que todos nos ubiquemos bien. Este ramo se llama Análisis de Datos Contables y Costos y forma parte de la carrera de Técnico en Administración de Empresas, ¿cierto? Las clases están numeradas del 1 al N, así que todas las clases que yo hago, hay 2 clases por semana, para que ustedes sepan, y yo subo 2 videos, que son el video de la clase 1 y la clase 2, y si hacemos algún trabajo que implique modificar los PPTs de presentación, que normalmente pasa eso, yo subo después el PPT modificado con lo que vimos en clase, ¿eh? Así que yo lo que les pido es que ustedes tomen nota de algunas cosas que yo vea que no las incorporo en los PPT, o algunas ideas que se puedan decir ahora y que quedan en la clase. Porque normalmente yo para las evaluaciones, yo a los alumnos que asisten, yo les doy indicaciones le digo, miren, esta es una pregunta de prueba, y ustedes tendrán que anotar ahí pregunta de prueba, ¿cierto? Y lo más probable es que después de la prueba yo les pregunte eso, ¿ah? En eso, porque yo tengo claro qué es lo que nos interesa que ustedes aprendan, ¿cierto?
Bien, sigamos. Los objetivos de la clase de hoy día es la presentación de la asignatura y la presentación de la unidad. Déjenme ver algo aquí. Esta es la presentación de la asignatura, ¿cierto? ¿Qué es lo que se persigue con ustedes en esta asignatura? Que ustedes pueden realizar contabilizaciones en el sistema computacional, dicho en palabras muy simples, porque dice ejecutar operativamente, o sea, realizar procesos contables. Y los procesos contables es interpretar la información de un documento e ingresarlo a un sistema contable. Y el sistema contable que usamos es el ERP, ¿cierto? Yo les pediría que traten de seguir usando el mismo usuario, número de alumnos que se les entregó el semestre pasado, ¿ya? Ese mismo lo siguen ocupando. Si alguno de ustedes lo olvidó o tiene problemas para ingresar, me tiene que avisar, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ocupar, yo creo, hasta la próxima semana, pero para que lo vayan revisando y que ustedes puedan validar que pueden ingresar al sistema, ¿ya? Actividades claves que ustedes tienen que aprender, porque una cosa, el objetivo es que ustedes tienen que ejecutar, hacer operaciones contables en el software, y por otro lado, las actividades clave es análisis fundamentalmente. Van a tener que analizar datos contables, analizar la información contable, porque en el semestre pasado aprendimos a confeccionar balances, a ingresar comprobantes contables, a preparar información contable. Y en este semestre la idea es que ustedes sepan interpretar esos datos y poder obtener algunos indicadores o alguna información que les pueda servir para la toma de decisiones a la empresa, ¿cierto? Y también tienen que aprender a generar informes relacionados con la contabilidad de la organización, ¿cierto? O sea, tienen que aprender a entregar información. Y esto, a veces los nombres son súper pomposos, pero por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es, o entrégueme un detalle de los clientes que tengo al 31 de agosto, cuando llegue el final de agosto? ¿Qué harían ustedes si estuvieran trabajando en una empresa? ¿Qué harían? Saquen, denme un detalle de todos los clientes que tienen deuda vigente al 31 de agosto. ¿Qué harían ustedes? Porque eso les pidió el área de cobranza. ¿Qué harían ustedes? ¿Sacar un balance? Sacar un balance, porque ahí podrían ver el saldo de la cuenta cliente. Muy bien, pero le están pidiendo un detalle. Por lo tanto, ustedes tendrían que obtener un detalle de las partidas que componen ese saldo, ¿cierto? Y esa es la información. Eso es lo que van a tener que aprender ustedes. Por ejemplo, si un cliente les dice, o sea, perdón, una persona de finanzas le dice, oye, ¿cuánto es el saldo que tenemos en el banco BCI? ¿Qué es lo que van a ir a mirar? La bancaria. Van a ir a mirar exactamente, van a ir a mirar el balance y van a ir a mirar el saldo en la cuenta banco, ¿cierto? Entonces, esa es la información que ustedes tienen que aprender a obtener de los distintos estados financieros, del balance, el estado de resultados y del estado de flujo efectivo y del balance, perdón, y del estado de variación patrimonial. ¿Ya? Entonces, estas son las actividades clave. Esto que estoy haciendo yo es aterrizar un poco el lenguaje, porque a veces el lenguaje se presta para malas interpretaciones y se hace ver más difícil de lo que en realidad es. Entonces, por eso que es bueno ir simplificando el lenguaje. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan ingresar información, interpretar e ingresar información contable al sistema de Fontana y poder interpretar esa información y poder entregar algunos informes que les puedan pedir, ¿cierto? Ustedes ya el semestre pasado entregaban informes, pues entregaban el balance general, entregaban el estado de resultados, que era uno solo, y contestaban algunas preguntas, podían ingresar los clientes, podían ingresar los proveedores, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir insistiendo con ese tipo de transacciones, pero ahora van a tener que, de cierta manera, efectuar algunos cálculos especiales. Ya, entonces, vamos a decir acá, un segundito, por favor, que no se me... Ahí. Ahí. Aquí está la parte complicada. Tenemos 4 evaluaciones que ustedes las pueden ver ahí, las fechas que están programadas en el aula virtual, ahí las ven. Tenemos la evaluación 1, 2, 3 y 4, y las 4 representan un 25%, más el examen final de competencia, ¿cierto? El examen final de competencia, que también lo tienen que dar en forma obligatoria.
Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, tanto tiempo. Ah, Sí, fíjese cómo estuvieron esas vacaciones. sí, bueno, gracias. Qué bueno. Ya estábamos haciendo la introducción entonces, ya les planteé de qué se trataba la asignatura, les conté a grandes rasgos de qué se trataba. Estas son las evaluaciones, las fechas están publicadas en el aula virtual, ustedes ahí la pueden revisar, dice, eso sí, las evaluaciones dice que ustedes no las pueden accesar obviamente todavía, yo las voy a ir liberando, y los contenidos de cada evaluación yo se los doy la clase anterior, para que ustedes sepan. Pero ustedes saben, como les decía, de que los objetivos dicen claramente para dónde van a ir las preguntas, ¿cierto? Porque yo tengo que velar porque ustedes en el aprendizaje obtenido puedan responder a los objetivos de esta unidad, ¿ya? Sigamos. Objetivo de la unidad, la primera. Vamos a hablar de los principios y estándares de la calidad de información, o sea, qué requisitos tiene que cumplir la información que nosotros entreguemos y en fondo, ¿se acuerdan de los requisitos de la información? ¿Se acuerdan? Que tenía que ser oportuna, feraz, referida a nivel, ¿se acuerdan de esas cosas? ¿Las vimos? ¿Las vieron? ¿Las Sí, profe. características de la información? ¿Sí? Sí. Perfecto. Eso mismo es lo que ustedes tienen que tener la precaución de que cuando entreguen información de los sistemas contables, estén cumpliendo esos principios de la información, ¿cierto? Y los estándares que tenga la empresa para ese tipo de información, ¿cierto? Y lo que hace usted es verificar, o sea, revisar que la información contable esté bien, según las normas contables y según los estándares que tenga esta empresa. O sea, si esta empresa dice, miren, nosotros vamos a contabilizar de esta manera tal cosa con este plan de cuenta, ustedes tienen que preocuparse de que en esa empresa donde ustedes trabajan o donde ustedes se están desenvolviendo, se cumplan esos estándares y se usen, por ejemplo, ese plan de cuenta que definió la organización, ¿cierto? Porque en una empresa no es que el contador llegue y se le ocurra cambiar las cuentas, ¿cierto? Ese es un tema institucional, esa es una decisión. Normalmente se entrega esa decisión al contador o al gerente de finanzas, pero en el fondo lo que él está haciendo es representar a la empresa. Por lo tanto, como empresa están tomando esa política, ese estándar, ¿ya? Y el aprendizaje esperado de esta unidad es que ustedes puedan analizar e interpretar la información que provenga de la contabilidad, ¿cierto? Según la calidad y la forma como la organización lo estima. Eso quiere decir que ustedes, independiente del tipo de organización, tienen que saber cómo se satisfacen esas necesidades de información de las empresas a través de la interpretación de los estados financieros. Y antes que se me olvide, ¿me pueden nombrar los 4 estados financieros básicos? Los acabo de decir yo hace 5 minutos. ¿Me los pueden nombrar? Antes que me olvide. El balance, ¿Ya? el estado resultado era un. ¿Ya? Y Le faltan 2. ¿El libro diario? No, el ¿O libro no? diario es un no, informe. Ah, Es ya. un informe de la contabilidad. Yo estoy hablando de los estados financieros básicos. Se los voy a repetir para que lo anoten por ahí y no se les puede vamos a olvidar dar mejor, nunca. profe. Ya. Vamos a Tenemos acordar. el balance general, el estado de resultado, el estado de variaciones patrimoniales y el estado de flujo efectivo. Esos son los 4 estados financieros básicos. Entonces, si alguna vez yo Profe, le... ¿Sí? disculpe, ¿lo puede repetir? Balance general, ¿Cómo el no? Lo estado de repito de nuevo. resultado. Sería balance general, estado de resultados, estado de variación patrimonial y estado de flujo efectivo. Esos son los 4 informes o los 4 estados financieros básicos. ¿Y quién Profe, regula? disculpe, ¿Sí? dijo balance general, ¿Sí? eh, estado de resultado ¿Ya? y los otros dos, por Estado de favor. variación patrimonial y el estado de flujo efectivo. Gracias, profe. De nada. Ahora una pregunta. ¿Quién estableció
que eso eran los 4 estados financieros básicos. ¿Quién lo estableció? El banco, o sea, el colegio de contadores. Perfecto, el Colegio de Contadores, porque cuando adoptamos la norma IFRS, ¿cierto? El Colegio de Contadores es el que dicta las normas. Y el Colegio de Contadores dictó, nosotros Cállate, que estoy... adoptábamos la norma IFRS, por lo tanto se estableció que esos eran los 4 estados financieros básicos. ¿Y qué diferencia hay con el balance de 8 columnas? ¿De dónde nace el balance de 8 columnas? El que nosotros veíamos el semestre pasado. ¿De dónde salió ese? ¿Del libro diario? El libro diario es un informe, pero ¿quién normó? ¿Por qué se tiene que preparar el balance de 8 columnas? ¿De dónde sale la norma que nos obliga? Si el Colegio de Contadores dijo que había que preparar el balance general, el balance, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo y el estado de variaciones patrimoniales. Pero nosotros también todos preparábamos un balance de 8 columnas. ¿Se acuerdan? ¿Y de dónde salió esa obligación? Pero ese no era obligación. No sé si está bien, pero dependía de la empresa si hacían esos balances mensuales. O... Eso son los que acabo de nombrar. El balance general, estado de resultados, estado de variación patrimonial y el estado de flujo efectivo. Eso lo norma el Colegio de Contadores, eso la norma IFRS. Y esas muchas empresas no la adoptaron, ¿cierto? No lo han hecho. O sea, por lo tanto, nadie puede ir a ponerle la pistola al pecho a una empresa porque no ha hecho esos informes contables, ¿cierto? Pero hay otro que sí es obligatorio. ¿Cuál es obligatorio? ¿El servicio impuesto interno? Muy bien. Y ese es el balance de 8 columnas. Po. El balance de 8 columnas se prepara bajo la norma tributaria. Y ese es obligatorio. Si usted no lo prepara, multa. Si usted determina los impuestos sin haber preparado un balance de 8 columnas, multa. ¿Cierto? Porque ese balance de 8 columnas se prepara de acuerdo a las normas tributarias, no a las normas financieras, porque eran distintas. ¿Se acuerda que hablábamos que las normas financieras eran distintas a las normas tributarias? Bueno, ahí queda en evidencia. Una de las grandes diferencias, ¿se acuerda que la norma tributaria preparaba el balance de 8 columnas y la norma financiera preparaba los balances clasificados? Y los estados de resultados clasificados, y el estado de variación, y el estado de flujo efectivo. ¿Ya? Entonces, esos datos estamos haciendo un repaso del semestre pasado, ¿ya? Para que por si acaso. Sigamos. Objetivo de esta clase. Ya vimos los objetivos de la asignatura, vimos los objetivos de la unidad, pero ahora vamos a hablar de los objetivos de la clase, de hoy día, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de la información cuantitativa y de la información cualitativa. ¿Ya? Y ahora, porque esto me encantó desde que aprendí a usar los grupos, voy a formar grupos y se van a tomar 10 minutos y van a investigar en forma separada, o cada grupo, qué es la información cuantitativa y qué es la información cualitativa. Tomen nota por ahí y yo voy a formar los grupos. Y en esta ocasión, yo voy a formar los grupos al azar. Profe, información. No, nada. Sí, no, ahí está. Tienen que averiguar. Van a tener 15 minutos donde yo los voy a dejar que trabajen en grupos y tienen que investigar qué es la información cuantitativa y qué es la información cualitativa de una empresa. Traten de ver de una empresa, ¿ya? Entonces yo voy a formar los grupos ahora. Sección de grupos. Asignar automáticamente, crear. No sé qué hizo, ¿por qué no se me asignaron todas? Profesor, ¿Sí? disculpe, este PPT está en la semana 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Vean ustedes ahí, avísenme cómo si se les va presentando para que ustedes puedan entrar a reuniones. Sí, Por profe, lo yo soy menos a sala mí 1. me sale. Sí. Ya. Ustedes van ahí y una vez que yo los vea todos ingresados, empezamos a contar el tiempo. Porque primera vez que voy a crear en forma automática los grupos, siempre los crea, pero como son hartos alumnos, entonces los estoy dejando para que se incorporen. Entonces, déjenme ver la hora para decirle la hora que los voy a sacar. Son las 6:55. A las 7:05 yo elimino los grupos, ¿ya?
10 minutos.
No está el profe. Profe. Dijo 15 minutos, se tiene que venir a hacer un tecito. Voy a dar un ataque de risa cuando lo vea, te lo juro. Connie, no te rías que me va a dar risa, porfa. Ya, nos vamos para la casa. ¿Vamos a hacer una chelita? No. Oye, recuerden que teníamos al tiro la clase siguiente de estadística. Sí, tenemos que salirnos pero ahí le decimos al profe, pues si nos podemos salir un poquito, unos minutitos antes. Igual mañana tenemos clases de nuevo con él de las 6:30 hasta las 8:30. Sí. Estadística también nos toca con el profesor del semestre pasado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí, se llamaba parece el que nos toca con el profe de organización. Sí. Luis Con el profesor Quiñones. Luis. Luis Quiñones, sí. Simpático también él. Sí. Amoroso el caballero, igual que este profe, bien Oh, amoroso. este profesor es súper tierno. Sí. Con lo de la sala yo quedé bien. Sí, pues Malato nos toca con el profe Luis. Ah, ya. El profe Lucho, el Quiñoñez. Luchito, El es Lucho. Luchito. El Lucho profe Quiñoñez. Lucho. Qué bueno pasó. No. Yo estoy buen pesado. Ya, jóvenes. Volví. Y ustedes volvieron también, me imagino, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver la sala. Profe, ¿Sí? profe, ¿sabe qué? Nos dejó a todos en la misma sala, entonces hicimos todos juntos la tarea. No me Estábamos todos digas. en la sala, uno, profe. Sí, profe. Chuta, bueno. Yo les Así dije que que la- está. Yo les La dije Ángela que va a era. dar la respuesta ya. Ya, yo les dije que primera vez que estaba usando esta aula, así que ya la próxima vez entonces la voy a hacer manual, porque en manual los puedo separar, ¿ya? Pero usted Hay estaba feliz, compañeros profe. que dicen que si puede aceptarlo, por favor. Sí, ya los acepté. Déjenme mirar de nuevo. Sí. No, ya los acepté a todos. Gracias, profe. Están todos aceptados. Ya, entonces vamos a ver. Ahí llegó Jessica.
Entonces vamos a hablar de la información cualitativa primero. ¿Qué es la Profe, información disculpe. cualitativa? ¿Quién me da las características? Profesor, ¿Sí? la información cualitativa representa las cualidades y las características, como por ejemplo el nombre, Ruth, a qué se dedica, cuál es su giro comercial, quiénes son los que administra en cuanto a los gerentes y quiénes son los dueños. Perfecto. O sea, la información cualitativa es la que caracteriza a una empresa, ¿cierto? Y la hace una empresa única, donde las cosas que diferencian una empresa, como bien dijo usted, es el nombre de la empresa, el giro, quiénes son los propietarios, cuáles son sus líneas de producto, quiénes son sus principales ejecutivos, quiénes son sus dueños, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, y etcétera, etcétera. O sea, todas aquellas cosas que caracterizan a una empresa es la información cualitativa. ¿Y cuál es la información cuantitativa? Lo que yo tengo es la información sobre la cantidad de patrimonio que se obtiene del balance general y del estado de resultados. Perfecto. Entonces vamos a decir que la información cuantitativa es la información que tiene que ver con los números de una empresa. Entonces, cuando hablamos de información cualitativa, hablamos de información de características, y cuando hablamos de información cuantitativa, estamos hablando de información de números. Y lo que usted dijo le dio en el clavo, porque la principal fuente de información cuantitativa de una empresa es el balance general y el estado de resultados. Esas son las principales fuentes de información. ¿Y alguien me Profe. podría decir? ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero sabe que los otros compañeros están en su sala, como usted los dejó separados. ¿Ves qué raro? A ver. Sí, Déjeme porque ver. una compañera me preguntó por qué te saliste y entraste. Y yo No, entré y fíjese, estaba en la la principal sala con no hay usted y- nadie. ¿No? No hay nadie en la Raro. sala. Están todos en blanco. Entonces las drogas y el alcohol me tienen mal. Ya, profe. A mí también. No, pero eso, fíjese, no, estoy mirando aquí, no sé si ustedes pueden ver en la sala, No. ¿no? Miren, se los voy a ver si voy a para que lo puedan ver ustedes, para compartir de nuevo. Y vamos aquí. ¿Ahora la ven? No, profe. Ah, ya. Lo que pasa No es que se ve la PPT, profe, nomás. sí, no, adelante yo tengo una pantalla donde me dice sesión de grupo no ha iniciado, o sea, no hay ningún alumno, hay 23 personas que podrían estar, pero no hay nadie en los grupos. ¿Ah? ¿Y qué personas son las que están sin poder entrar? Si me puede dar un nombre para tratar de ubicarlo acá en el listado, se lo agradecería. No encuentro a nadie, están todos, fíjese. Están todos. Aquí vamos a ver en la lista, vamos a pasar la lista y vamos a ver qué puede estar pasando, ¿ya? Déjeme pasar la lista, ya estamos en la hora de la lista. Profe, mire, soy Dígame. Constanza. Recién salí del trabajo y voy en la calle para que me deje presente, porfa. ¿Cuál es su apellido? Constanza Vieites. Vieites, ya. Inmediatamente la vamos a poner presente. Ya, gracias. Listo, vamos a empezar con la lista. Si hay alguno que haya estado en el aula, por favor me avisan para ver qué puede haber pasado con el alumno. Elizabeth Arroyo. Presente, profesor. Luz Arzola. Presente. Karina Estudillo. Karina Estudillo no está. Ismaela Estudillo. Presente, profe. ¿Ya? Marion Bustos. Presente, profesor. Ahí llegó Tania Moraga. María Pastora Carreño. Presente, profesor. Ya. Damaris Carrillo. Presente, profesor. Gracias. Felipe Chávez. Presente, profesor. María Paz Consuegra. No está María Paz. Ignacio Contreras.
Presente. Nelly Correa, Presente, profe. Diujuste, perdón, Diulovena Diujuste. Aquí, profesor. Ya, Presente. ya. Usted habla cada vez mejor clarito nuestro chilenismo, ¿eh? La felicito. Habla muy, muy bien. Ya antes se le notaba el acento, pero ahora ya casi no se le nota. Don Willy Faustín Presente, profe. también ha mejorado su chilenismo, ¿eh? Está hablando como nosotros ya. Ah, ojalá que no hable tan mal como nosotros, eso sí. Mirlén Guerrier. Ojalá. Mirlén Guerrier Presente. también parece que está hablando mejor, ¿eh? La escuché. Claudia Horta. Presente, profesor. Señorita Claudia, ¿sigue siendo usted la delegada? Sí, la misma. Perfecto. No, no está bien. No, Profesor, ¿sí? disculpe que María Paz Consuegra dijo que tiene malo el audio, pero está presente, lo escribió en el chat. Ya. Lo vamos a cambiar en forma inmediata. Déjeme ver el chat. María Paz Consuegra, perfecto, tiene toda la razón. Ya lo cambié. Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Ya. Daniela León. Presente, profesor. Jessica Yancaleo. Presente, profe. Ya. Jessica Marín. Presente, profesor. Paulo Medel. Profesor. Andrea Mellado. No está Andrea Mellado. Tania Moraga. Presente, profe, pero acabo de ingresar por si acaso. No, no hay problema, si en la primera lista está. No, no hay problema. Tania Moraga está presente. Gracias. Laura Nieto. Presente, profesor. Daisy Orellana. Daisy Orellana. Está aparece. Eric Oyarzo. Presente, profesor. Ya. Sebastián Rivera. Don Sebastián no está. Blanca Rodríguez. Presente, profesor. Ya. Sofía Seneque. Presente. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Ya. Paola Sosa. Presente, profesor. Ya. Ángela Tarraza. Presente, profesor. Ya. Loreto Valenzuela. Presente. Ya. Y finalmente Francesca Zúñiga. Francesca Zúñiga. Profe, No. si me escucha, estoy presente. ¿Cuál es su apellido? Zúñiga, es que se me va el internet a rato. Ah, ya la puse ya. A ver, vamos a ver quién Gracias, entró. profe. Alguien entró recién y dice sin nombre. ¿Quién entró recién? Que me avise, por favor. ¿Quién entró recién al aula? Profe, yo entré, le dije que había entrado recién, pero hasta donde sé yo tengo mi nombre. Ah, ya. Entonces voy a repetir a las personas que están ausentes, por si acaso. Señorita Karina Astudillo, Andrea Mellado, Daisy Orellana, Sebastián Rivera. Ellos están ausentes, ¿está bien? Está bien, ¿cierto? Cerramos. Volvemos entonces a nuestra clase. Déjenme ver. Aquí. Dame un segundito que no sé qué pasó aquí.
Déjenme ver aquí. Y vamos aquí, ¿cierto? Información cualitativa e información cuantitativa, ¿cierto? Eso es lo que veíamos, y veíamos que estos eran los principales fuentes de información, el balance general y el estado de resultados. Y aquí me interesa que veamos algo. Yo voy a insertar aquí una línea. Denme un segundito. Aquí. Y vamos a insertar alguna datita. Aquí vamos a poner balance general. Balance general. Ya. ¿Qué es el balance general? ¿Alguien me puede decir qué es el balance general? Con sus propias palabras, no me importa que se equivoquen, así que no se preocupen. ¿Es un estado financiero, el estado financiero de una empresa, profe? Para ver Perfecto. la salud Es un estado financiera. Financiero básico, ¿cierto? Porque está dentro del estado financiero. Perfecto. ¿Qué muestra? Muestra la situación financiera, ¿cierto? ¿Y qué es la situación financiera? ¿Qué tipos de cuenta tiene? Y aquí Para ver si la muestra. empresa tiene Activos pérdida o ganancia, ¿no? corrientes. Perfecto. Activos no corrientes. Por ahí va. Muestra, entonces, primero, los activos y los pasivos, ¿cierto? Eso muestra el balance. Ahí vamos bien, ¿cierto? Porque el balance muestra activos y pasivos, el balance general. Dentro de los activos, la compañera ya lo dijo, pero dentro de los activos tenemos, ¿qué tipo de activos tenemos? ¿El fijo, el corriente o no? Perfecto, pero son dos tipos. Activos Corrientes y no corrientes. corrientes. Corrientes y no corrientes. Perfecto, activos corrientes. Y Corriente. lo estamos completando aquí. No Activos corrientes. no corrientes. Muy bien. Esto ven que lo vamos haciendo con ustedes me ayudan a hacer la clase. ¿Qué son los activos corrientes? Aquí me tienen que contar. ¿Qué son? Mercadería, sí. Sí, perfecto, pero ¿qué característica tienen? ¿Son a corto plazo o no, profe? A corto plazo. O sea, se transformarán Em, En dinero a 12 meses. en Más de- dinero en un plazo máximo de 12 meses, ¿cierto? De aquí yo le voy a poner aquí. Pero como esto no es tan fácil, ejemplo. Déjenme un poquito. Y vamos a poner aquí ejemplos. Ejemplos. Ya. ¿Qué ejemplos tienen dentro de los activos corrientes? La caja, mercadería. Caja, mercaderías. ¿Qué más? Banco. Déjeme ir anotando, porque esto es, acuérdense que queda como apunte. Banco. ¿Qué más? Cheques. Clientes. Perfecto. ¿Qué más? Cheques. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar o clientes, ¿cierto? Pero pongamos las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, pero aquí le tengo que poner apellidos, ¿cierto? A corto plazo. ¿Cierto? Cuentas por IVA, cobrar. crédito fiscal. IVA, crédito fiscal, muy bien. Ya. PPM. ¿Otro? PPM, perfecto. Otro. Deudores varios a corto plazo. Perfecto. Deudores varios a corto plazo. Todo activo que tenga vencimiento en corto plazo en realidad. Muy bien. Entonces, vamos a poner, esto lo voy a poner en general, como dijo muy bien la compañera, en general, todos los activos que tengan vencimiento en el
corto plazo, ¿cierto? Muy bien. Esa es la definición básica, pero me interesaba que quedaran los ejemplos. ¿Y qué son los activos no corrientes? Muebles, equipos, maquinarias. Ya, pero los tenemos que definir. Primero una definición. ¿Se demoran Sí. más de un año en...? Se demora más de 12 meses. Ya. Entonces, ¿Es a vamos largo a decir, como términos generales, que no se transforma en dinero en un plazo de un año, ¿cierto? Todos los otros activos que yo no los voy a transformar en dinero en el lapso de un año son no corrientes. Vamos viendo ejemplos. Los muebles, equipos y maquinarias. Pongámosle como general todos los activos fijos, ¿cierto? Todos los activos fijos. Y dentro de esto vamos a poner lo que ustedes mencionan. Muebles, maquinarias, Vehículos. vehículos, ¿qué más? Acumulada. La depreciación acumulada, muy bien, porque es complementaria de vehículos, ¿cierto? De activos fijos. ¿Qué otro? Cuentas por cobrar a largo plazo. Muy bien, cuentas por cobrar a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué otra? La mercadería que no se venderá durante un año. Perfecto. Mercadería que no se venderá en el año próximo, ¿cierto? ¿Qué más? Siguiendo con el ejemplo, clientes que no pagarán en el año próximo. Yo puedo vender a muy largo plazo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podría ser? Entonces, en general, lo mismo que vamos a poner arriba, lo mismo que puso la compañera, ¿cierto? Vamos a cerrar aquí y vamos a poner aquí. En general, todos, le puse aquí, todos los activos con vencimiento a más de un año, ¿cierto? Eso en términos generales. Y ahí tenemos los datos del balance general, ¿cierto? Y tenemos el activo corriente, pero aquí me falta algo. Ahora me faltan los pasivos, ¿cierto? Sí, los pasivos corrientes y no corrientes. Perfecto. Entonces, de nuevo, vamos a ir a buscar, vamos a insertar un nuevo ángulo acá. Y vamos a poner, déjenme un segundito, insertar, cuadro diágono, y vamos a hablar de los pasivos ahora, ¿cierto? ¿Y qué son los pasivos? ¿Qué son los pasivos? Una definición de ustedes, ¿qué son los activos, los pasivos? Son deudas. Las deudas. Todo lo que debo. Deudas que tiene la empresa. ¿Terceros? Sí, con terceros y los dueños, ¿cierto? Esos son todas las deudas que tiene, con terceros y los dueños. Estas deudas vamos a clasificarlas en tres ahora. Vamos a hablar de los pasivos corrientes. Vamos a hablar de los pasivos no corrientes. Y vamos a, por ahora, lo vamos a formar, a pesar de que es un pasivo también no corriente, lo vamos a considerar separado y vamos a hablar del patrimonio.
¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el pasivo corriente? Son las deudas que una empresa tiene inferior, bueno, en un tiempo inferior a un año. Deudas que vencen en un periodo inferior a un año, ¿cierto? Perfecto. ¿Y me pueden dar algún ejemplo de esto? Ejemplo. Impuestos por pagar. Impuestos por pagar, muy bien. Facturas ¿Otro? por pagar. ¿Algún Facturas arriendo? Facturas por pagar, vamos viendo. ¿Otros? ¿Algún Arriendo. arriendo? Arriendo por pagar. Perfecto. Letras por pagar. Letras por pagar. Honorarios por pagar. Perfecto. Honorarios por pagar. 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 ¿Ya? ¿Qué otro? Los sueldos. Provisiones a ¿cierto? corto plazo. Sueldo por pagar. Plazo. Sí. Las provisiones las vamos a dejar fuera porque no hemos visto provisiones en el curso. ¿eh? No hemos visto, pero vamos a hablar del PPM por pagar, ¿cierto? Es una provisión, ¿cierto? Porque es la única que vi. Retención de impuesto por pagar. Impuesto por pagar. Otra. Créditos por pagar que vencen en el corto plazo, ¿cierto? Todas esas son obligaciones de corto plazo. ¿Y cuál es la característica? Que vencen dentro de los próximos 12 meses. Esa es la característica. Y vamos a ver cuáles son los pasivos no corrientes. ¿Qué son? Pasivos no corrientes son deudas que tiene la empresa y que vencen en un tiempo superior a un año. Perfecto. Que vencen a más de 12 meses, ¿cierto? ¿Qué ejemplos podríamos tener aquí? Aquí pueden ver. Nómbrenme alguno, porque aquí lo único que cambia es que uno les puede dar el largo plazo. Yo podría tener, por ejemplo, como ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo, a poner facturas por pagar largo plazo. Imagínense que ustedes hayan comprado algo y hayan acordado con el proveedor pagarle a largo plazo. Ahí está, ¿cierto? Podrían tener, por ejemplo, algún crédito a largo plazo, ¿cierto? Ustedes piden un crédito y todas las cuotas que vencen después del mes 13 en adelante es largo plazo, ¿cierto? Y vamos a poner aquí otros pasivos a largo plazo. Cualquiera sea este pasivo que venza más allá de 12 meses, es un pasivo no corriente. Y el patrimonio, por definición, es un pasivo corriente o no corriente. No corriente. No corriente, ¿cierto? Porque es la deuda que se tiene con los dueños. Eso es por definición. ¿Ven? Y ahí tenemos los principales activos que tiene un estado financiero básico como el balance. Y esos son los datos que tiene, ¿cierto? Tiene los activos y tiene los pasivos. Pero habíamos mencionado que había otro, ¿cierto? Aquí dijimos que era el balance general y el estado de resultados. Y aquí vamos a insertar una nueva diapositiva y vamos a hablar del estado de resultados ahora. ¿Cierto? Aquí. Entonces déjenme grabar porque yo a ustedes les dije guardar como. Deme un segundito. PPT clase 1. Hoy día estamos a 25 o 26. Uy, no, con la cabeza mala. 26. 26 del 08 del 2021. Y esto es análisis de datos contables y costos, sección de expertise. Entonces, si yo lo subo al aula, porque va a estar en la PPT de base que usamos, ¿cierto? Déjeme ver aquí, tengo que llevarlo acá para poder ponerlo bien.
Dropbox. Una virtual. Curso 2021, segundo semestre. Análisis de expertina. Perfecto. Porque si yo lo guardo, después yo se lo subo y ustedes pueden repasar la clase, la que efectivamente se usó, porque ustedes saben que a nosotros nos pidieron que ahora no subiéramos tantas PPT y desarrolláramos las clases con participación de los alumnos. Por eso es que el tema de los grupos, vamos a ocupar harto grupo, porque parte del desarrollo de la clase la tenemos que hacer con el método activo. Significa que ustedes participen en el desarrollo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar del estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? ¿Alguien me puede decir qué es el estado de resultados? Es el reporte que indica los ingresos y los egresos en un tiempo determinado. Perfecto, pero vamos a partir diciendo, siempre que yo les pregunte o alguien les pregunte qué es el estado de resultados, vamos a decir siempre que es un estado financiero básico, ¿cierto? Eso es un estado financiero básico. Y presenta los ingresos y gastos. Eso es lo que hace. Es decir, presenta la situación económica, lo voy a poner con mayúscula, económica, situación económica. ¿Y qué significa la situación económica? La capacidad que tiene una empresa de producir un resultado, ¿cierto? Esa es su capacidad económica. Y eso es lo que presenta la situación económica, o sea, de resultado, ¿cierto? Perfecto. Vamos a partir. Ay, ¿qué hice? Déjenme ver qué hice, no sé lo que hice. Ahí está. Vamos a continuar. ¿Y cómo se compone este estado financiero? Primero vamos a decir, ¿se acuerda que teníamos los ingresos? ¿Se acuerda? La estructura, vamos a ver. Esto lo tenemos que ver. La estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene el estado financiero? Primero tiene los ingresos, ¿cierto? Y obviamente después tiene, vamos a ponerlo aquí, los egresos. Dentro de los ingresos tenemos los ingresos de operación, o sea que son ingresos que provienen directamente del giro del negocio, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es la principal cuenta que tenemos? Muy bien. ¿Alguien quién la dijo? ¿Alguien la dijo? Ventas, ¿cierto? Ventas. Y la cuenta, la vamos a poner con mayúscula, es ventas. Esa es la principal cuenta. Voy a ponerla con mayúscula. Ahora sí. Ventas. Muy bien. Y después tenemos otros ingresos. Vamos a poner aquí. Ingresos fuera de la operación. ¿Y cuáles podrían ser estos ingresos fuera de la operación? Por ejemplo, si la empresa vende un activo fijo, vende una inversión. Entonces, utilidades en inversión, en general, ¿cierto? Si vendió un activo fijo y obtuvo una ganancia, iría aquí en ingresos fuera de la operación, porque una empresa no se dedica a este giro. Si se dedicara, sería un ingreso de operación, ¿cierto? Entonces, dentro de los ingresos vamos a diferenciar ingresos de operación e ingresos fuera de operación. Y dentro de los egresos, ¿se acuerdan cuál es el principal rubro de egresos que lo veíamos? ¿Cuál era? El costo de venta. ¿El costo de venta? Perfecto. Costo de ventas. Después, ¿cuál venía? Los gastos de administración. De administración, perfecto. Gastos de administración. ¿Y los gastos de venta? Y los gastos de venta. Muy bien. Gastos de venta. Entonces, esta es la estructura que nosotros tenemos del balance general y es la estructura que tenemos del estado de resultados, ¿cierto? Estas son las estructuras. Déjenme grabar esto para que no se nos olvide, lo grabamos. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? De que estamos hablando de la información cuantitativa, que es esta, ¿cierto? Está aquí, y dijimos que la información cuantitativa la obteníamos del balance general y del estado de resultados.
Y aquí vimos, después, entre todos, qué información es la que yo tengo en el balance general, ¿cierto? Muestra la situación de activo y pasivo, y dijimos que estaban los activos corrientes y los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿cierto? Y dijimos también que estaban los pasivos, y hablábamos de los pasivos o deudas de corto, corriente y no corriente, y después hablamos del estado de resultados, donde vimos también que se componían de ingresos y egresos, y dentro de los ingresos teníamos los de operación y los fuera de operación, y dentro de los egresos teníamos el costo de venta y los gastos de administración, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto, porque este análisis cuantitativo se hace con estos estados financieros básicos, con esto. Entonces, estos son los que nosotros vamos a ocupar para nuestro análisis, ¿ya? Partimos. Vamos a empezar a hablar de los ratios y razones. Los ratios y razones, ¿sí? Disculpe, o sea, es que no sé si yo entendí bien o no. De la información cuantitativa se hace como un informe con el balance general y el estado de resultados, ¿cierto? Claro, mire, lo que dice ahí, o lo que trato de explicar, es que la información cuantitativa, que es de cantidad, el balance general y el estado de resultados es un informe de información cuantitativa, lo es. Pero a partir de él, del balance general y del estado de resultados, se puede hacer un análisis de esa información. Entonces, el análisis que se hace de la información cuantitativa se hace a partir del balance general y del estado de resultados. Ya, profesor, ahí sí. Entonces, claro, el balance y el estado de resultados es un informe de información cuantitativa, porque nos muestra números. Y a partir de esos informes yo puedo hacer análisis de información. Y ese análisis las hago a través de alguna herramienta. Y esa herramienta, algunos lo llaman indicadores, otros lo llaman ratios, otros lo llaman razones, ¿cierto? Esos son los cálculos que uno puede hacer. Y miren, aquí estoy mostrando los tres tipos de indicadores que vamos a estudiar. Vamos a hablar del indicador de liquidez, del indicador de endeudamiento, el indicador de rotación de producto, que son algunos de ejemplos, y esos tres indicadores que están aquí, liquidez, endeudamiento y rotación de producto, se obtienen, ven, del balance general. ¿Se dan cuenta que sale solo del balance general? De ahí yo saco estos datos. Después, tengo otros indicadores que son de rotaciones. Esto yo sé que ahora suena un poco raro, pero después se van a ir dando cuenta por qué se relacionan. Y este indicador de rotaciones, yo lo saco tomando algunas partidas del balance general y algunas partidas del estado de resultados. ¿Ya? Y los indicadores de rentabilidad yo los obtengo a partir del estado de resultados. Pero esto no significa que yo para esto no pueda relacionar con esto, o que para este yo no pueda relacionar con este. Sino que esto lo que muestra es que todos los indicadores se obtienen de este balance, de este informe del balance general, del estado de resultados, o se obtienen de los dos. ¿Ya? Eso es lo que se persigue. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener acá? Que dentro del balance general tenemos que tener claro el concepto de activos y pasivos corrientes y no corrientes. Tenemos que tener claro qué cuentas representan el inventario. Tenemos que tener claro qué cuentas representan los clientes y qué significan esos montos. ¿Qué concepto está detrás de la cuenta de facturas por pagar? O sea, tenemos que tener claro qué representa cada cuenta que está incluida dentro del balance general, tanto de activos como pasivos, ¿cierto? Y dentro del estado de resultados, yo tengo que tener claro, por ejemplo, qué son las ventas, qué significa la cuenta venta dentro del estado de resultados, qué significa el rubro, costo de venta, gasto de administración, gasto de venta, otros ingresos y otros egresos, qué es la depreciación y qué es el impuesto a la renta, etc. Esos son conceptos que yo tengo que conocer del estado de resultado para poder calcular de buena forma los indicadores o ratios o razones, ¿ya? De estos que están aquí, nosotros hemos visto todos los de activos. Del estado de resultado, lo que no hemos visto son otros ingresos, otros egresos y la depreciación. Eso
La depreciación la vimos, pero no la vimos específicamente, sino que lo vimos como en un cálculo y un saldo en la cuenta, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que era la depreciación? ¿Qué era? La pérdida de valor de un inmueble. Perfecto. Eso es la pérdida de valor de un bien del activo fijo por dos motivos, o porque se desgastó por el uso o porque pasó el tiempo, ¿cierto? Esos dos motivos. Esos son los motivos de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama de esto? Me quedan 8 minutos, jóvenes, entonces quiero, porque tampoco quiero abusar de ustedes, porque yo sé que ustedes están cansados, pero déjenme terminar esto y lo vemos. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar a clasificar aquí cuál de estos es activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿ya? Caja, ¿qué tipo de activo es? ¿Corriente? Activo corriente. Muy bien. Activo corriente. Pago provisional mensual, ¿qué tipo de activo es? Corriente. Activo corriente igual. Corriente, porque me lo tienen que devolver, ¿cierto? Muebles y útiles. Activo fijo. O sea, no Sí. corriente. Eso es No activo corriente. no corriente. Y dentro del activo no corriente es un activo fijo. Muy bien. Garantía de arriendo. Es plata que yo entregué y que no sé cuándo la voy a cobrar porque no sé cuándo voy a entregar el local. ¿Qué será? No corriente. Igual, No activo no corriente. ¿No corriente. corriente? No corriente. Muy bien, ¿cierto? Aquí tengo una depreciación acumulada de muebles y útiles, que es una cuenta complementaria de activos. La nombramos. ¿Será activo corriente, pasivo no corriente? ¿Cómo la clasificarían ustedes? Un activo no corriente. Activo no Es corriente. mayor a 12 años, perfecto, no es da miedo 12 meses. complementaria, muy bien, es complementaria de un activo no corriente, muy bien. Préstamo socio que lo va a pagar en 10 años más, 7 millones, que hay que pagárselo en 7 años más, 7.700.000, es activo Pasivo corriente. no corriente. Pasivo no corriente. Muy bien, es pasivo, ¿cierto? Porque ustedes siempre tienen que mirar para Una clasificar deuda. lo que dice acá arriba. Ahí dice activo, pasivo. Entonces esta de acá yo la tengo que clasificar en activo corriente o perdón, pasivo corriente o no corriente, y aquí activo corriente o no corriente. Con la excepción solamente de la depreciación acumulada, que esa siempre la depreciación acumulada va a ser clasificada como un activo no corriente porque es complementario. Todas estas instituciones, AFP, instituciones de salud, la mutual, IVA débito, retención, PPM por pagar, todas esas, ¿qué tipo de cuentas son? Activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente. ¿Cuál creen ustedes? ¿Pasivo corriente? Todas son pasivo corriente, muy bien, Sí, pues se porque pagan son mensual. deudas que hay que cortar. ¿Y el capital? ¿Qué tipo de cuenta es el capital? ¿Corriente o no corriente? No corriente. No No corriente. corriente, muy bien, porque eso es el aporte de los socios que yo no le voy a devolver, salvo que se acabe la empresa, y eso puede pasar mucho tiempo. O sea, por lo menos dentro del próximo año yo no voy a liquidar la empresa. Y la revaluación del capital propio, lo mismo, ¿cierto? Porque esa es una deuda que se genera con los dueños producto de las utilidades o producto de la revalorización. ¿Ya? Ya, jóvenes. Miren, llegamos súper bien con la primera clase. Mañana vamos a seguir. Yo voy a grabar esto, voy a dejar de compartir para verles. Ya. Entonces, estamos cumpliendo bien. Estos son los que vamos a ver en este semestre. Vamos a hacer análisis cuantitativo, pero es re importante, pregunta de prueba. Y miren, pregunta de prueba. ¿Cuál creen ustedes que es más importante para conocer una empresa? ¿El análisis cualitativo o el análisis cuantitativo? ¿Cuál creen ustedes que es más importante? El cuantitativo. 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 Ya. Se los voy a decir yo porque esta es parte de los que asistieron a clase. Ambos son importantes. Ya. Ambos. Yo cuando quiero conocer una empresa, no basta con que yo conozca los números de esa empresa. Tengo que conocer todas sus características cualitativas. Por ejemplo, yo no invertiría en una empresa, si fuera a invertir, que los dueños fueran unos ladrones, ¿cierto? Entonces, yo no invertiría en una empresa a lo mejor que se dedica a traficar droga, ¿cierto? O que tenga un giro a lo mejor que yo no estoy de acuerdo en que se desarrolle. Por lo tanto, cuando yo conozco una empresa,
Es tan importante que yo haga un análisis cualitativo como cuantitativo. Porque en el análisis cuantitativo yo lo voy a conocer los números, van a decir, mira, esta empresa tiene hartos activos, genera hartos resultados, tiene un capital de trabajo enorme, pero a lo mejor en el análisis, cuando haga el análisis cualitativo, me voy a encontrar con que el dueño es una de las personas que me estafó hace 20 años atrás, ¿cierto? Y formó la empresa porque me robó a mí. Miren, es un supuesto, pero esa es la importancia del análisis cualitativo, que uno va a conocer la empresa donde va a incorporarse, independiente de los números. ¿Ah? Ya, jóvenes, nos vemos mañana. Yo voy a subir esta clase en un ratito más porque se demora un poco en grabar. Bueno, ustedes saben que yo de todas maneras, aunque sea a última hora de la noche, la dejo cargada y voy a subir el PPT que vimos hoy día, ¿ya? Ya, muy bien, nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Ya, profesor, gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches.